Este corresponde al cálculo del R al equilibrio, o el cálculo sí, de la coordenada de reacción o de lo que se deja o lo que se requiere para poder llegar al equilibrio, la cantidad necesaria para llegar al equilibrio. El valor de la constante es conocido, entonces se va a poder calcular el R. Cuando el valor de la constante es conocido, se va a poder calcular el R de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente. Aquí la expresión no me acompaña mucho porque... sí me va a acompañar. Voy a tomar esta expresión que sí está correcta, esa, y la voy a copiar acá. Ahora sí. Esta es la ecuación que estamos utilizando, por lo tanto vamos a considerar que los valores obtenidos son los que calculamos anteriormente, que vendrían siendo estos valores. Todos estos valores ya fueron calculados y son los que vamos a ocupar en esta expresión. Ya. Estos son datos. O sea, no son datos porque los calculamos recién, pero para este ejercicio ahora ya son datos. Fueron calculados con toda la explicación anterior. Entonces, estos datos que ya los incorporamos aquí, hay que considerarlos ahora en la constante equilibrio. La expresión de la constante equilibrio ya la habíamos calculado también. Aquí arriba dice concentración del monóxido elevado al cuadrado. Por lo tanto, tendría que poner el monóxido. Este es el monóxido. No, sí, este es monóxido. Es el monóxido. Este entonces tendría que llevarlo arriba. Este iría arriba. Y va elevado al cuadrado. Va elevado al cuadrado. ¿Por qué va elevado al cuadrado? Por la reacción química que tenemos acá. La reacción está señalando de que está el 2 multiplicando al monóxido, por lo tanto el coeficiente estequiométrico es 2, se eleva al cuadrado. La concentración de monóxido. Y abajo irían las concentraciones de, primero va el nitrógeno, en realidad no es que vaya primero, simplemente va a ser ordenado, porque aquí el orden no altera el producto, no hay conflicto en eso. O sea, perfectamente podría ser puesto el 0,43, pero simplemente va a ser ordenada consecuente con esta ecuación lo puse ahí, pero insisto, podría haber estado también abajo, da lo mismo cuál va primero, cuál va el segundo. Y aquí iría el otro, que corresponde a la otra expresión. No la puedo tomar esa. Bueno, ahí sí, puede ser un poco más largo. Y dijimos que va multiplicado, para que quede mucho más claro. Entonces ahí tendríamos la expresión del cálculo, bueno, no el cálculo, sino que tenemos la expresión con la que vamos a poder calcular el R. Recuerden que la constante es dada, y si la constante es dada, se va a poder calcular. Y esa constante ahora sí sabemos cuánto es. El valor es 2, no la tengo aquí, ¿alguien me la podría decir, por favor, para no darle 2,4 por 10 por 10. Al revés, 4,2. Gracias. 4,2 por 10 elevado a menos 4. menos 4. Gracias, muchas gracias. Entonces te la achico. Ahí está más o menos. Listo, ahí está el valor. Eso vendría siendo. Entonces tenemos 4,2 por 10 elevado a menos 4 y va a ser igual a toda esta expresión que está acá. Aquí puedo hacer varias observaciones con relación a esto, porque uno desde el punto de vista matemático puede hacer ciertas aproximaciones y que van a ser válidas en la medida que el error no sea muy grande. Entonces, ¿cuáles son las aproximaciones? Las aproximaciones están relacionadas con que no le haga daño a lo que estoy calculando. Vale decir, por ejemplo, si yo al 0,25 le resto algo que está del orden de 0,0003, por ejemplo, o sea, está como el orden de 4 ceros hacia atrás, o hacia la derecha, la resta de esto va a ser 0,249999, y eso es 0,25. ¿Me explico, no? Entonces, frente a esa situación, uno puede asumir que el R es despreciable. Y si el R es despreciable, yo puedo entonces decir que este tiende a 0 abajo y este tiende a 0. Por lo tanto, va a quedar simplemente la multiplicación de 0,25 por 0,43.
Ahora, esto que estoy haciendo, simplemente para simplificar el cálculo del R, hacerla más rápida, tenemos que validar si realmente cumple o no, o es válido el supuesto. ¿Y cómo se valida el supuesto? Calculando el error. Entonces, el error no puede ser superior al 5%. Eso creo que lo anoté por acá. No, no lo anoté. No, no lo anoté. Bueno, el error no puede ser superior al 5%. Entonces, el error, ¿cómo se calcula? El error, lo voy a tener que anotar acá. El error se calcula igual al R, que corresponde a la coordenada de reacción, o al que estoy asumiendo que es despreciable, multiplicado por 100, y todo esto dividido por la concentración inicial. Esa vendría siendo como la forma de chequear. Entonces, si este cálculo da menor que 5%, entonces mi cálculo es válido y no es necesario considerarlo como que esto es R, R y 2R, resolver todo esto como una ecuación cuadrática, porque esto es una ecuación cuadrática. Tendría que multiplicar término a término, luego multiplicarlo por el del frente, resolver algebraicamente hasta llegar a la expresión de una ecuación cuadrática que sería de la forma igual a ax cuadrado, entonces esta ax cuadrado, bueno, no es esa, pero después lo arreglo, más bx más c, y eso igual 0, me estoy refiriendo a este a. Claro, entonces esta ecuación cuadrática es la que resultaría de multiplicar término a término cada una de estas expresiones. Me va a quedar algo así como, no sé, supongamos 3,5r cuadrado más 2,3r menos 0,024, por decir un valor, ¿sí? Esa expresión obedece a esta forma, que va a tener una al cuadrado, r cuadrado, un valor que va a ir ahí al lado, otro valor que va a ir con R, y este más C, que es la constante. ¿Sí? Entonces, como tiene esta forma, esta expresión que está aquí, como tiene esa forma de ecuación cuadrática, voy a tener que resolver las raíces a través de esta expresión, en donde x se calcula como menos b más menos b cuadrado, b cuadrado menos 4ac, que viene siendo el delta, dividido por 2a. De ahí yo deduzco que puedo obtener dos soluciones. x1, que va a ser igual a menos b, menos b, más, voy a poner raíz del delta. Delta es el b cuadrado menos 4c, ¿sí? Y todo eso, porque esto es una expresión que incorpora todo esto, todo eso dividido por 2a. Eso vendría siendo 2a. Y el x2, recordar, sería lo mismo, abro paréntesis, mejor lo copio, sale más rápido. Exactamente igual, pero en vez de incorporar un signo más, va a ser el signo menos, por eso es más menos. Entonces ahí tenemos la expresión. Y ahí van a dar dos resultados. Vamos a tener dos R. De aquí vamos a obtener un R1, de 2A, y aquí vamos a obtener un R2. No es el mismo R, R2. Pero, por supuesto que tiene que dar un único R, porque para resolver el equilibrio requiero un solo R. Por lo tanto, se elimina el R, que podríamos decir que no sea consistente con el equilibrio. ¿Qué significa que no sea consistente? Por ejemplo, que el R haga que nos dé una concentración negativa. No hay concentraciones negativas.
Y si le está dando una concentración negativa es que algo hizo mal. O que ese valor no corresponde y es el que tiene que descartar. Por lo tanto, ahí no se preocupe, dio negativo, entonces genial, porque si da negativo ya sabe que es un número que se descarta. Lo otro es que ninguno de los dos de negativo, o sea, pensando que estos valores no les da negativo, pero al momento de incorporarlo en la concentración, me refiero de incorporarlo aquí, supongamos que el R calculado es 0,3, entonces 0,25 menos 0,3, esa concentración se hace negativa, eso hace entonces que ese R lo descarto, y me quedo con el R que da valores consistentes y que va a tener cierta pertinencia con el equilibrio que estoy calculando. Dicho eso, entonces, tenemos dos caminos para resolver. Uno, el camino en donde yo hago la aproximación y que la aproximación sea válida. Y el otro es que no se puede hacer la aproximación y estoy obligado a transitar por este camino, que es resolver esto término a término, significa multiplicar 0,25 por 0,43, 0,25 por menos R por 0,43 y menos R por R menos R cuadrado. Bueno, más R cuadrado, menos por menos más. Bueno, eso pasa a multiplicar 4,2 por 10 a la menos 4 y luego va a ser igual a esta otra expresión que ya es una ecuación cuadrática aquí, si se dan cuenta, hay que resolverla también. 0,5 al cuadrado más 2 veces ABC, bueno, 2 por AB, y el último elevado al cuadrado. Eso vendría siendo la otra expresión para calcular ese cuadrado, que aquí aparece cuadrado y no. La ecuación cuadrática. Finalmente, entonces, una vez resuelto eso, sumo y resto y llego a una expresión como la que está aquí, y finalmente calculo x1 y x2 de acuerdo a esto que aquí aparece. Se elimina el R entonces, insisto, el que no sea consistente con equilibrio. ¿Qué significa eso? Que alguna concentración nos dé negativo, por ejemplo. Eso podría ocurrir. Veamos entonces, no sé si alcanzamos a... Me da la impresión que sí, ¿eh? Yo creo que podría ser alcanzar, porque no está tan complicado. Nótese que se hizo un cambio. Aquí recuerden que hay un error en este ejercicio y que hay que corregirlo de forma inmediata y que tiene que ver con el valor de NO. No es N, sino que es esto. Aquí está el error. Ese es. Para que quede claro el error desde un inicio. Ahí sí. Ya. Entonces, esta es la constante equilibrio, ya se hicieron los cálculos, se llegó a través de todo lo que hicimos anteriormente a esta expresión. Si se aplicó el algoritmo de balance, el balance molar, y se llegaron a esta expresión. ¿Sí? Profe, se le está escuchando mal. ¿Ahora? Ahí sí. Ya, oye, muchas gracias. Ya, entonces ahora con esto lo terminamos bastante rápido. Lo que decía que esta constante equilibrio ya fue calculada a través de un balance molar, se hicieron balances, se pusieron los productos arriba, elevados sus coeficientes estequiométricos, en este caso es 2, y luego se multiplicó término a término por las concentraciones de los reactantes en la parte inferior. Insisto, si aquí hubiese un 3, tendría que elevar al cubo. No es el caso porque en ambos casos aparecen todos elevados a la unidad. Aquí aparece un chat. ¿Qué cosa es eso? Cálculo. Chuta, lo leo recién. Gracias por la constante equilibrio. Nunca vi la constante equilibrio. 2380. Muchas gracias, René Cortés. Bueno, decíamos entonces que la constante equilibrio que tenemos acá, ya la tenemos como dato. El valor es 4,2 por 10 a la menos 4 y su recíproco es 2380, es lo que estábamos viendo ahí recién en el chat. Por lo tanto, lo que hacemos, insisto aquí, es multiplicar 0,25 por 0,43. Lo voy a anotar ahí. Voy a tener 0,25 por 0,43 y por la constante equilibrio que es 4,2 por 10. Esto me enredaré el por 10 porque no, voy a ocupar la notación E a la menos 4. ¿Se entiende, no? Porque si pongo por 10, que como que se está multiplicando y como estoy ocupando los por, va a generar confusión. Entonces el 4,2 por 10 a la menos 4 es lo mismo. Lo que estoy notando aquí es notación científica
4,2 por 10 elevado a menos 4, que es la que ahí aparece. Esto debería tener un valor, o esto va a ser igual, voy aquí, fíjense, el R lo desprecié, por eso es 0,25. El R lo desprecié, por eso multipliqué 0,25 por 0,43, lo que está poniéndose aquí, 0,25 por 0,43. Multiplicado por la constante equilibrio, que es 4,2 por 10 a la menos 4. ¿Se entendió? Lo que hice fue multiplicar abajo 0,25 por 0,43, multiplico el frente cruzado por la constante equilibrio, y eso es 4,2 por 10 a la menos 4. Y eso va a ser igual a esta expresión que está ahí, igual a 4R al cuadrado, 4R cuadrado. Ahí está. Por lo tanto, voy a poder calcular el R de una manera sencilla sin haber hecho ninguna expresión ¿cómo se llama?, de raíz cuadrada y de lo que vimos anteriormente. Entonces va a ser igual a, bueno, a ver si alguien me puede ayudar ahí con ese cálculo, que sería 0,25, voy a poner la expresión yo, pero si alguien lo puede calcular, mataría 0,43 multiplicado por 4,2 exponencial a menos 4, y esto dividido por 4. Y bueno, habría que sacar la raíz, porque como está elevado al cuadrado, sería la raíz de esto, la raíz cuadrada de esto que aquí aparece. Y el R entonces, en ese caso, sería igual, R igual 3,36 por 10 elevado a la menos 3. 3,36 por 10 a la menos 3. Ahí está. Bueno, aquí tenemos dos cifras significativas, dos cifras, ya lo correcto es poner dos cifras significativas. Ahí estamos bien. E a la menos 3. Ese vendría siendo el R. Su concentración, recuerden que es mol litro. Esa es la concentración. O también podemos poner molar. Cualquiera de las dos va a ser válida. Entonces, lo único que nos queda ahora, y con esto ya termino la clase, el primer bloque, es comprobar si lo que hice está con un error aceptable. Entonces, ¿cómo calculo el error aceptable con esta expresión que aquí aparece? Recuerden, va a ser R por 100, porque es de 100%, dividido por la concentración inicial. O sea, en otras palabras, siempre va a ser la parte sobre el todo. La parte es la porción que calculé, la pequeña porción que reacciona para llegar al equilibrio, y ese valor calculado es 3,36 a la menos 3, esto dividido por la concentración inicial, que puede ser cualquiera. Puedo tomar 0,25, 0,43, voy a tomar 0,25, forzando a la condición peor, 0,25, y todo esto multiplicado por 100. Y eso nos da un valor igual a, bueno, ojalá que sea inferior al 5%, si no vamos a tener que hacerlo completo. No debería, porque 3,36 por 10 a la menos 3 dividido por 0,25 y eso multiplicado por 100, ¿cuánto da? 1,44. 1,44. Esto es porcentaje, ¿sí? Ese vendría siendo el valor. Por lo tanto, conclusión, excelente el supuesto que hicimos. ¿Por qué? Porque es inferior al 5%. Brillante. O sea, nos obviamos todo el cálculo que hicimos anteriormente, que le hicimos el kit en la ecuación cuadrática, no es compleja, pero igual desarrollarla no es muy atractivo y la probabilidad de equivocarse es bien alta. Entonces, esto lo pudimos hacer porque el R asumimos que era despreciable y fue un buen supuesto porque lo logramos comprobar que es inferior al 5%. Por lo tanto, lo último que queda por hacer es reemplazar los valores ahí, porque las concentraciones de equilibrio serían las que están aquí. ¿Dónde están las concentraciones de equilibrio? Estas son las concentraciones de equilibrio. Estas. Concentración de equilibrio, el R dijimos que era prácticamente despreciable, de hecho lo es, y prácticamente la concentración en equilibrio de nitrógeno va a ser 0,25, esta va a ser 0,43,
y esta va a ser 2R, 2 veces 3,36. Eso es 6,60 y no sé cuánto. 6,7 por 10 a la menos 3. Esos valores se incorporan ahí y se calcula la constante equilibrio. Si la constante equilibrio es igual a 4,2 por 10 a la menos 4, entonces efectivamente estamos en equilibrio y ahí sí ya no hay nada que hacer. Hicimos un buen supuesto y quedamos felices porque logramos reducir el tiempo de resolución de un ejercicio que nos podría haber tardado mucho más. El resultado, en cuanto a precisión, prácticamente no agrega mucho valor. Con lo que ya nosotros encontramos está más que suficiente el cálculo. Bien, no hay más dudas ni consultas. No sé si alguien tiene dudas o consultas.